Gloria a Dios, muy buenos días. Voy a cantar una alabanza que compuse en un momento difícil, uno de tantos momentos difíciles que estuve pasando, y esta canción la escribí pensando siempre en lo que Dios hace en nosotras las mujeres, cuando creemos y cuando confiamos en Dios. Amén. Soy una fragante flor, le colocaron muchas espinas, no por golpes de la vida, sino gente llena de envidia. Soy una hija de Dios que aprendió su valor, comprendió que con Dios tiene poder, amor y buena autoestima. Mi corona está sin nada por la gracia y el favor de un hombre que me ama, Jesucristo, y yo soy su protegida, envidiada por muchas mujeres y gente que no sabe cuántas veces lloré, sufrí, caí, pero por amor a mis cachorros me levanté y en una leona parida me convertí, y no tengo temor, porque el que me defiende es Jehová mi Dios, y no tengo temor, porque el que me defiende es Jehová mi Dios. Amén. Bendiciones. Hoy quiero compartirte una palabra para ti, mujer, ama de casa. Quizás eres una trabajadora, quizás eres una empresaria, quizás eres una artista, quizás eres una pintora, una diseñadora, quizás eres una escritora, quizás tienes un cargo en una empresa, tienes tu propio método de ganarte la vida. Quizás eres una simple y sencilla, pero muy valiosa ama de casa, porque la labor de casa es la más difícil, es la que se pone todo el empeño y la responsabilidad, y desafortunadamente esa labor es la que menos es valorada ante la sociedad. De hecho, ¿verdad?, hay gente que humilla a las demás personas cuando trabajan haciendo las labores de casa, les dicen gatas, y pues eso denigra el valor que tenemos como mujeres. Pues bien, ¿qué valor tiene una mujer delante de Dios? ¿Qué valor nos da Dios en su presencia? ¿Por qué creó Dios a una mujer? Hoy día vemos cómo la violencia se ha apoderado de muchas naciones, en muchos lugares, y es muy triste ver la indiferencia de las personas que supuestamente deben de llevar un orden. Y no solo me refiero a los gobiernos, me refiero a las autoridades. Por ejemplo, cuando quizás una mujer enfrenta un problema legal, las influencias, el soborno, la corrupción, la impunidad, muchas veces nos dictan una sentencia la cual nos margina, la cual nos limita, aún siendo delante de Dios, y que jugamos en nuestra familia un papel muy importante. Yo recuerdo muy bien cuando por primera vez me hice esta pregunta: ¿por qué solamente llevaron a la adúltera? Porque antes se apedreaba a las adúlteras, y yo decía, ¿por qué llevaron solamente a la adúltera?
y la palabra de Dios no menciona al adúltero, porque cuando alguien era encontrado en la acción cometiendo adulterio, eran llevados a cierto lugar y apedreados. Entonces, eso recalca y me hizo a mí reflexionar que no hay justicia en el hombre, que el machismo y la discriminación en la mujer es muy contundente y eso nos pone en desventaja. De hecho, si tú analizas la historia de Adán y Eva, nuestros primeros padres, cuando Dios se da cuenta que Adán y Eva no estaban en el área donde ellos permanecían en el Edén, llama a Adán y le pregunta, ¿dónde te has metido? Y le empieza a cuestionar, ¿verdad?, sobre lo que habían hecho. Se da cuenta que se habían tapado su cuerpo con hojas porque ellos ya habían probado del fruto. Entonces, Dios le dice a Adán, ¿por qué desobedeciste? ¿Por qué comiste del fruto del árbol que te dije que no comieras? Y ahí te das cuenta cómo cayó en Adán el pecado y la tendencia del hombre a ser cobarde. Porque si tú te fijas y lees esa parte de la Biblia, lo puedes leer desde Génesis 1 hasta el 3 o 4, y ahí Adán, en vez de decir, mira Señor, sí, yo comí del árbol, perdóname, Adán tuvo una reacción cobarde. Lo primero que dijo, esta mujer que tú me diste, escucha, esta mujer que tú me diste, me dio de comer del fruto prohibido o del fruto que tú dijiste que no debía de comer. Ahí fue su reacción cobarde de Adán, porque él no reconoció su responsabilidad en el sentido de lo que Dios ya le había hablado. Entonces, hoy día siempre sigue ese patrón, sigue esa acción tan mala de parte de muchos hombres. No digo que todos son malos, hay hombres muy buenos, hay hombres que aman a sus esposas, las respetan, las valoran, les dan un valor delante de todos, y hay hombres que son todo lo contrario, y hoy día se ve eso, ¿verdad?, muy frecuentemente. De hecho, ya no hay respeto, ya no hay ese valor y ese principio. Y entonces ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, que el hombre tiende siempre a ser machista, a no ser justo, a no ser leal, a no ser fiel, entre otras cosas que experimentamos y vemos hoy día. ¿Qué hizo Adán? Dijo, esta mujer que tú me diste. Y cuando llevan a la adúltera delante de Jesucristo, no llevaron al adúltero. ¿Por qué? Si la palabra de Dios menciona, ¿verdad?, que los dos eran llevados, tanto el hombre como la mujer, y tenían que ser apedreados. Entonces, ahí nos damos cuenta que en el hombre no hay justicia, que en el hombre no hay verdad, y que nosotras las mujeres somos el blanco de Satanás. ¿Por qué Satanás nos ataca? Porque somos débiles, porque somos frágiles, porque somos esas personitas vulnerables. Sabe que al herir a una mujer, seas una niña, una adolescente, seas una mujer, quizás esposa, quizás una madre soltera, quizás una mujer que vive sola, independiente, él siempre ataca en todas las etapas de nuestra vida, y durante muchos años hemos vivido esa trágica historia que marcó desde el tiempo de Eva, que marcó desde mucho tiempo antes
en que nosotros pues existiéramos y Dios nos haya pues concedido la vida siendo mujeres. Entonces hoy día vemos la violencia contra las mujeres de una manera ya degradada, ya no hay respeto hacia nosotras. Y también es muy triste ver que muchas veces nosotras fomentamos el machismo en nuestros hijos en algunos lugares porque su religión, porque su creencia o porque su cultura así lo marca. Pero yo digo que independientemente de la cultura, siempre se debe de valorar el respeto a la mujer. La palabra de Dios dice que Dios creó a la mujer para hacerle una compañera a Adán. Entonces, si nosotras somos esa creación, tenemos un valor delante de Dios. Dios no nos minimiza, Dios no dice que debemos de ser minimizadas. Dios dice que tenemos que ser valoradas. Y vamos a leer lo que dice Proverbios 31, el versículo es el 10, y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la palabra de Dios dice en Proverbios 31, 10: Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Muy bien, amén, gloria a Dios. Ese es el valor que tenemos delante de Dios y ese es uno de los principios que Dios nos enseña en su palabra en el libro de Proverbios 31:10. Dice: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Ese es el valor que Dios nos da como mujeres. Y nosotros debemos de creer a lo que Dios nos dice. Hoy existen muchos proyectos, existen muchos, ¿cómo se puede decir?, organizaciones que se relacionan con base a la defensa de la mujer. Yo conozco varias organizaciones que se dedican a la defensa de la mujer. También está lo que es la ONU, que se supone que debe de defender nuestros derechos humanos. Claro, no solamente el de la mujer, sino también pues el de todos, ¿verdad? Porque todos tenemos un valor y todos tenemos que ser respetados y valorados. Entonces, si Dios nos ve, como dice, largamente como el de las piedras, que sobrepasa al de las piedras preciosas, sobrepasa. Ese es el valor que tenemos. Pero ¿qué sucede cuando nosotras nos acostumbramos a vivir bajo humillación? Nos acostumbramos, a veces no es que sea una costumbre que vivamos así de esa manera, en humillación, en discriminación, no sé cuál sea tu caso, pero ¿qué sucede cuando nosotros aceptamos vivir así? Nos marca, nos margina, destruye muchas veces nuestra felicidad, destruye nuestra familia, a nuestros hijos. Ayudamos a nosotros a fomentar la violencia cuando aceptamos vivir así. Hoy día las autoridades se supone que deben de apoyarnos a nosotras, quizás ante una denuncia, quizás en algún caso de violencia física. Las autoridades deben de apoyarnos para que nosotros pues no seamos violentadas ni físicamente ni psicológicamente dentro del núcleo familiar. Ayer veía yo un video de un lugar, no voy a decir el nombre porque pues no quiero despertar, no sé, quizás una crítica
que digan que porque soy racista o porque soy una mujer que fomenta la violencia contra los hombres. No, yo tengo 2 hijos varones y tengo también una nuera y pues no puedo yo tampoco fomentar violencia contra los hombres, que igual son la creación de Dios. Pero sí veía yo ese video y en ese lugar supuestamente las mujeres pueden ser golpeadas. Fíjate, el esposo la puede golpear siempre y cuando, dice, no tenga rupturas de huesos. Imagínate, qué feo, qué indignante. Yo creo que la ONU sí debiera de intervenir y erradicar definitivamente cualquier tipo de agresión o violencia contra las mujeres y darnos ese valor tan importante que Dios nos da. ¿Por qué? Porque Dios no se basa en la injusticia, Dios aborrece la injusticia. Y cualquier golpe, aunque no te quiebren un hueso, el tan solo asentarte una bofetada, es una reacción violenta. Entonces, a veces también son violencias verbales, humillaciones, y eso marca la vida de una mujer. ¿Cómo te sintieras tú como varón que fuera en viceversa, que en vez de que la ley ampare al hombre, por ejemplo, que diga, ¿sabes qué? Tú puedes golpear a tu esposo siempre y cuando no le quiebres un hueso? Ahí entra la controversia, ¿verdad? No te va a gustar, no te va a parecer. Y no digo que el hombre no sea respetado. La palabra de Dios dice que el hombre es la cabeza de la familia, mas no dice que el hombre debe de ser el que genere violencia dentro de su hogar. La palabra de Dios nunca menciona que el hombre debe generar violencia en una mujer o que debe de ejercer violencia en una mujer. Entonces, para esas personas que viven en ciertos lugares y que la ONU tiene conocimiento de que la mujer sufre violencia, imagínate, cuando le dijo Dios a Eva, tapa tu rostro para que nadie te vea, le hubiera creado Dios a Eva desde el principio de la creación, le hubiera creado algo que le tape el rostro. Imagínate, tienes que tapar tu rostro para que nadie te vea. O sea, las mujeres en la calle deben de estar tapadas desde aquí hasta abajo. Eso es indignante, eso es antibíblico, eso va en contra de los derechos de las mujeres. Y recalco, no estoy queriendo minimizar el valor que tiene el hombre ante Dios como la cabeza de la familia, pero sí quiero recalcar esto porque es antibíblico. Dios no le hizo a Eva un velo, ¿sabes qué? Cúbrete porque el hombre no te debe de ver. No, la palabra de Dios nunca menciona que a Eva se le hizo un taparrostro. No, sí le hizo una ropa con pieles de animales y dice que los cubrió hasta las rodillas, tanto a Adán como a Eva. Entonces, no le hizo un velo para que tapara su rostro. No, eso viola nuestra libertad. Imagínate, qué feo es vivir así, tapándote el rostro para que nadie te vea. Eso es indignante, es inhumano. Entonces, nosotros tenemos que, como mujeres, aprender nuestros derechos, también ayudar a las personas, ¿verdad?, que están pasando por violencia de género, que están pasando violencia quizás con su familia, en su hogar, en la calle. Cuando tú sepas de alguien que está siendo violentada, yo he visto casos de mujeres que en la calle han sido golpeadas. Yo viví eso, experimenté eso y no me da vergüenza, porque creo que la vergüenza sería para mi agresor, el que fue mi agresor. Esa persona me golpeaba hasta en la calle
era muy celoso, y cuando yo salía de trabajar, si me veía hablando con algún compañero, o a veces entraba hasta el lugar de mi trabajo y yo no podía hablar con nadie, ni siquiera con una compañera. Era un hombre extremadamente celoso, ignorante, inseguro, y viví esa etapa. Me golpeaba en plena calle delante de todos, me insultaba y me humillaba. Todo eso viví, y no lo cuento para dar lástima o para crear una polémica o para desprestigiar a esa persona. Lo cuento como un testimonio de lo que uno vive y experimenta como mujer. Y desafortunadamente yo viví así mucho tiempo, con golpes. A veces llegaba yo con moretes en la cara, con golpes en los brazos, en las piernas. Sufría yo de violencia brutal, una violencia muy difícil que no se lo deseo a ninguna mujer. Hasta que un día yo dije, bueno, basta, se acabó, no puedo tolerar esto. Recibí el apoyo de un comandante, era un conocido. Quizás Dios lo puso en mi camino, y esa persona me aconsejó y me dijo, ¿hasta cuándo vas a tolerar esto? Mírate cómo estás. Tenía yo en mi cara moretes, tenía yo golpes en mis brazos, y no lo fui a denunciar, sino simplemente fui a pedir la pensión alimenticia, pero llevaba yo golpes, llevaba yo las pruebas, ¿no? que podían, ahora sí que dictarle una sentencia a esa persona. Se la dieron, y a causa de esa sentencia yo he sufrido muchas cosas. Por defenderme he sufrido muchas cosas como mujer. Entonces eso habla, ¿verdad?, de que en el hombre no hay justicia. Pues yo le agradezco a esa persona porque sí me aconsejó bien. Me dijo, ¿qué quieres? ¿Que te dé un golpe mal o que te dé un golpe mortal? Y me llevó a una fotografía donde había una mujer con un ramo de rosas, pero que estaba en la tumba. Me dice, ¿así quieres? Y yo le dije, no. Entonces, piensa muy bien. Si vas a levantar una denuncia, yo te apoyo. Yo, a pesar que soy hombre, puedo ponerme en tu lugar. Y creo ese es un hombre que Dios usó para que en esos momentos yo sintiera la fortaleza de denunciar. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer nosotras, no callar la violencia porque la fomentamos más, porque esa persona se da cuenta que ya dominó esa área y lo sigue haciendo y lo sigue haciendo. Entonces, tenemos que también nosotros respetar nuestro cuerpo, respetar nuestra dignidad, porque Dios no nos creó para ser basura de una persona que no sabe valorar lo que representamos nosotras en el hogar, en el trabajo, en la sociedad, en nuestra familia. Y desafortunadamente muchas veces también la familia fomenta ese tipo de cosas. Cuando hay ignorancia, cuando hay celos, cuando no hay, ¿cómo se puede decir? Cuando hay diversidad de pensamientos equivocados, y muchas veces las mismas madres de familia fomentan y minimizan el valor de sus hijas delante de los hijos varones. Yo he visto casos donde, por ejemplo, a mí me tocó tener una amiga que su hermano la golpeaba brutalmente, le quebró hasta el brazo, la dejaba toda moreteada, y la mamá no hacía nada. O sea, la mamá veía que la golpeaba y no metía las manos, o sea, no la defendía. Ella era mujer, pero como ella tenía mucha preferencia por el hijo, permitía ese acto cobarde. Golpear a una mujer es un acto cobarde.
La palabra de Dios no nos enseña a golpear a ninguna mujer. Y yo creo que más que un acto cobarde es un acto criminal, porque imagínate, un golpe mal dado o quizás un golpe puede generar la muerte de esa mujer, de esa persona, de esa niña, de esa adolescente. Y nosotros tenemos que reflexionar como madres de familia, lo digo por esas mujeres, como en el caso de esa amiga, que su mamá permitía que su hermano la golpeara brutalmente. Imagínate, al grado de quebrarle un brazo, y es que ella no vive ahí, donde las mujeres se tienen que tapar el rostro, donde las mujeres se les tiene permitido ser golpeadas siempre y cuando no se les quiebre un hueso. Imagínate, a mi amiga le quebraron su brazo por su propio hermano en presencia de su propia madre. Imagínate todo lo que vivimos y experimentamos. Hay lugares donde las propias mamás, de acuerdo con el esposo, la pareja, venden a sus hijas a hombres mayores. Un sinfín de cosas que denigran nuestra integridad, que denigran el valor que Dios nos ha dado como mujeres. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el libro de Primera de Pedro, y vamos a leer lo que nos dice. Es 3, vamos a leer 3. Y la palabra de Dios ahí menciona a los hombres, les dice ahí: ustedes esposos, dice, traten a su esposa como vaso frágil y débil, como coheredera de la gracia del Señor, dadora de vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. ¿Ves? Una vez más, Dios ratifica y nos da un valor como mujeres. Dice, como coherederas de su gracia, dadoras de vida, como un vaso frágil y débil. ¿Cómo debemos de ser tratadas? Dignamente, en pocas palabras. ¿Cómo debemos de ser tratadas las mujeres? Dignamente. Para esas autoridades, para esos hombres que les gusta lastimar, herir, que les gusta marcar como si fueran animales, porque el machismo eso es una conducta irracional, una conducta que solo se ve en los animales. ¿Qué hacen los animales, verdad? Los animales marcan su territorio. Los animales, si tú, no sé, has visto los videos que a veces presentan ciertos, por ejemplo, National Geographic y entre otros, como los leones, ¿verdad? El león cuida a su mujer para que no se le acerque ningún otro leoncillo por ahí, y así. Entonces, la conducta de un hombre golpeador, de un hombre que violenta contra las mujeres, usa la violencia contra la mujer, cualquier tipo de violencia. Hoy día hay violencia digital, acoso digital, discriminación y burlas, etcétera. Eso es una conducta irracional, eso es una conducta animal. Entonces, yo creo que ya en esta actualidad, en estos tiempos, creo que hasta en los lugares más pobres, los hombres deben de saber, ¿verdad?, que la mujer debe de ser tratada dignamente, que no somos mercancía para que nos vendan o para que vendan a las niñas como vender, no sé, quizás una blusa, un objeto, para esas personas que se dedican al tráfico de niñas, para esas personas que aún no siendo criminales venden a sus hijas a personas con tal de adquirir dinero. Eso es una conducta animal, irracional, y va contra la norma de Dios, los estatutos y la norma de Dios, porque Dios no nos creó como mercancía barata,
Dios nos creó mujeres y no hormigas. Entonces tenemos que nosotros también hacernos respetar, aprender cómo podemos vivir, y sobre todo cuando nosotros conocemos a Dios y estemos en un medio donde nuestra integridad como mujer, ese medio represente un peligro, tenemos que denunciar, tenemos que encarar la verdad. Muchas veces el denunciar significa muerte, porque hay lugares donde tú denuncias y cae la represalia. Yo he visto casos así igual, donde muchas mujeres han denunciado a su agresor, ya sea su esposo, ya sea un violador, ya sea una persona que la está amenazando, quizás un hermano, quizás alguien de su propia familia. He visto casos así donde se usa la represalia, que a veces las matan por haber denunciado, por haber querido defender sus derechos, y eso es indignante, pero tenemos que ser valientes. ¿Para qué? Para que no se repita en otras mujeres, para que no se repita en tu hija, para que no se repita en tu hermana, en tu mamá, en el género de la mujer. Entonces, para esos hombres que no nos valoran, para esos hombres que creen que una mujer, como es débil, hay que pisotearla, no es así. Creo que la palabra de Dios es muy, muy clara, y si no lees la palabra de Dios, aún así, una mujer fue la que te dio la vida. Entonces, para esas autoridades corruptas, para esos que están, no sé, quizás abogados, jueces y personas que llevan casos donde violan las garantías humanas de las mujeres y dictan sentencias que no son la correcta, para esas autoridades, para esos gobiernos, debemos de fomentar el valor y el respeto a la mujer, porque así lo marca Dios, no porque yo lo diga, así lo hemos aprendido el día de hoy. Y si nosotros como personas respetamos al ser que nos dio la vida, si nosotros como seres humanos respetáramos a cada uno de nosotros, aún sea una niña, imagínate, veía yo en un video de un bebé que fue violado, un bebé de apenas, pero era 1 año o 2 años, algo así. O sea, ¿dónde está la cabeza de ese hombre malvado? Es un animal, es un ser irracional. Entonces, yo creo que las leyes y las autoridades sí deben de hacer su función como Dios manda, hacer su función pensando en que vinieron de una mujer, que tienen una esposa, que tienen hijas, y desafortunadamente he visto casos de abogados, he visto casos de la misma persona que está dentro de las autoridades, que esa misma persona violenta, maltrata, ultraja, etcétera, a su propia esposa, a su cónyuge, a sus propios hijos. Pero ese es el llamado que Dios nos da. Tomemos en cuenta lo que están experimentando otras ciudades, para las personas que no creen en Dios, cómo están experimentando. No digo que sea el juicio de Dios, pero están experimentando, quizás sea una reprensión de Dios. La palabra de Dios dice que a veces por vara, a veces por naturaleza, pero dice a veces por vara, Dios sacude a las naciones, y tú lo puedes buscar en el libro de Salmos 94. Dice, ¿no reprenderá Dios a las naciones? Sí reprende Dios a las naciones. Y esto lo comparto porque yo no quiero que mi caso sea uno más, que yo no quiero ser una mujer más a la lista que sufra discriminación, violencia digital, violencia verbal, que sufra la conducta irracional de un hombre sin valores, sin principios, sin miedo y temor a Dios, sin respeto a una mujer.
No quiero ser una más de la lista y espero, ¿verdad?, que esto haga reflexionar a las personas que han sido cómplices de un acto irracional, de un acto animal, de un acto cobarde. Muy bien, bendiciones, y recuerda que el valor que Dios te da como mujer sobrepasa el de las piedras preciosas, que eres vaso frágil y débil, pero también puedes, mediante Dios, tener ese poder, ese carácter, ese dominio propio, y que Dios te ve de una manera importante, que Dios te valora y que Dios te cuida y que Dios te protege. Pero nosotras como mujeres tenemos que estar delante de Dios de una manera muy allegada, muy apegada. Cuando una mujer se mantiene sometida a Dios, Dios siempre la protege, la bendice, la defiende, y quizás, ¿verdad?, esa situación que estés pasando, Dios te ayude a enfrentarla. Quizás no la quite, pero quizás en esa situación te esté enseñando, quizás en esa situación te está formando, quizás en esa situación Él la está usando para dar testimonio a otras personas de lo que Dios sí hace en una mujer de fe, en una mujer que aprende el valor que tiene delante de Dios. Amén. Bendiciones.